Buenas tardes, qué lindo es poder compartir junto con ustedes aquí en sus casas y estamos atravesando esta campaña, una fe audaz, que es la clave para tus milagros. Y espero que estés disfrutando junto con todos tus amigos allí en el grupo, y también si hay alguno nuevo también que seas bienvenido a esta sesión, la sesión número 5. En el día de hoy vamos a compartir cómo asumir riesgos en la vida. Y es importante, toda la vida está llena de riesgos. Inclusive estaba mirando una encuesta a nivel provincial que 2 personas por día fallecen en accidentes de tránsito. O sea que cuando salimos a la calle tomamos riesgos porque también allí se puede perder la vida. Y había un amigo mío, un pastor amigo, que me decía lo siguiente: dice que de la fe a la estupidez hay un solo paso. Entonces, ¿cómo podemos asumir riesgos sin llegar a hacer estupideces en nuestras vidas? ¿O cómo asumir riesgos sin llegar a hacer locuras que después tengamos que pagar las consecuencias? Y eso es lo que vamos a ver en esta lección. Dice así: el poder de Dios que obra en nosotros puede hacer mucho más de lo que jamás podríamos pedir e imaginar. Eso dice la palabra de Dios en Efesios 3:20. Toda la vida es asumir riesgos. Y en este día yo te voy a dar 5 claves para que vos puedas asumir los riesgos de tu fe. En primer lugar, se llama el principio de la información. Tenés que aprender a conocer todos los hechos, todas las acciones. Dice así la palabra de Dios en Proverbios 13:16. Todo hombre prudente obra con conocimiento. Y Proverbios 23:23 dice: adquiere la verdad y nunca la vendas. Y qué importante es esto. Para tomar riesgo, lo primero que necesitas hacer es conocer cada una de las situaciones. Es conocer la verdad, en pocas palabras. Tengo amigos que cuando les digo si fueron al médico por algún problema, dicen: no, ya veo que si voy al médico me descubren que tengo alguna enfermedad que no quiero tener. Ellos quieren ignorar la verdad, pero cuando uno va a asumir riesgos, una de las primeras cosas que uno debe realizar es conocer cada una de las cosas, conocer la verdad, así como dice la palabra de Dios. En segundo lugar, o el segundo principio, se llama el principio de la evaluación. El primer principio es conocer, es acerca de la verdad. Pero el segundo principio es evaluar los costos. Dice así la palabra de Dios en Lucas 14:28 al 31. No comiences sin calcular el costo, pues ¿quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarlo? ¿O qué rey entraría en guerra con otro rey sin primero sentarse con sus consejeros para evaluar si su ejército de 10.000 puede vencer a los de 20.000 soldados que marchan contra él? Y así es la realidad. Debemos evaluar antes de tomar las decisiones. Es importante eso. Necesitamos calcular el precio, el costo, antes de que saltemos al vacío. Usted seguramente cuando va a un supermercado, usted va a decidir qué es lo que va a adquirir, pero cada una de esas cosas tiene allí abajo un precio. Así es la vida de fe. Cuando uno está por dar un paso de fe, antes de eso uno tiene que calcular cuál es el precio y si está dispuesto a pagarlo. Cuál es el costo y si está dispuesto a asumirlo. Por eso tiene riesgo la fe. Entonces dice la palabra de Dios aquí: cuando uno va a hacer guerra, uno tiene que calcular los gastos. Si uno va a edificar una casa, uno tiene que saber cuál es el precio. Jesús vino aquí a la tierra y él sabía cuál era el precio que él debía pagar. Jesús mismo dijo: me es necesario ir a la cruz. Y seguramente él sabía cuál era el precio de nuestra salvación. Era necesario la cruz. De la misma forma, cuando nosotros planeamos y planteamos hacer algo grande, algo sobrenatural, necesitamos saber que siempre de por medio hay un precio. Después de saber la realidad, necesitamos también evaluar cuánto es el costo que necesitamos pagar para hacer lo que vamos a hacer. El tercer principio de una verdadera fe o de una fe audaz es el principio de la preparación. Preparar es planear los pasos que necesitamos realizar. En una ocasión decía que el hombre dispone las cosas en su casa para luego ejecutarlas en el campo. Así decía un proverbio.
hablando acerca de que debemos preparar antes de hacer las cosas. También la palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 14, versículo 15. Los prudentes examinan cuidadosamente sus pasos. También otro pasaje de Proverbios, el 16:9, dice así: podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. Debemos orar y preparar. Debemos preparar y orar. Las dos cosas deben estar unidas. Muchas personas que tienen miedo tienden a decir yo voy a orar, porque tienen miedo a arriesgar. Pero las dos cosas deben ir unidas. Un gran hombre de Dios dice que él cada mañana cuando se levantaba y antes de comenzar el día, encargaba a Dios cada una de las cosas que él había planeado. Y dice, necesito hacer tantas cosas en el día de hoy que por lo menos voy a dedicar una hora para orar. O sea que orar y planear van juntos de la mano. Y eso es importante. Usted debe planear lo que se quiere hacer. Si no planeamos, nunca van a suceder cosas. Mucha gente tiene miedo de planear. Tiene miedo de planear porque dice, ¿qué pasa si no salen las cosas como son? Por eso dice la palabra de Dios que nosotros planeamos, pero el Señor es quien ordena nuestros pasos. Así que es necesario que vos empieces a planear las cosas que querés realizar. Entonces tú dices, quiero comprar un auto. Muy bien, tienes que planear cuánto es el costo, cuánto tienes en tu bolsillo, pero también planear cómo vas a hacer para obtenerlo. Y es una parte clave dentro de la vida. Así son en todas las cosas. El cuarto principio que quiero compartir con ustedes se llama el principio de la declaración. Significa anunciar las metas que tenemos. Y ahí entramos también en otro tabú que a veces dentro de las iglesias parece que nos cuesta pensar en esto, en decir qué es lo que queremos hacer. Mire lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 15. Lo que deberían decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Vuelvo a repetir este versículo. Lo que deberían decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Fíjense que en este momento en ningún lugar el Señor dice o está en contra de poner metas. Pero sí es tener en cuenta en primer lugar a Dios por sobre nuestras metas. Entonces uno tiene que decir siempre, me gustaría y voy a trabajar para conseguir cierta cosa. Pero usted tiene que decir, si el Señor quiere. Entonces pone al Señor como prioridad en su vida, pero tiene que declarar o hablar de la meta que quiere realizar. Las metas son declaraciones de fe. Cuando uno anuncia el objetivo, se crece tu fe y te hace responsable también ante las otras personas. Porque tu palabra tiene esa autoridad, tiene ese valor. Cuando uno declara su palabra, tu fe empieza a crecer porque dijiste lo que querés realizar, pero también allí uno pone la voluntad de Dios por sobre todas las cosas. Si el Señor quiere, haremos esto o haremos aquello. Y es importante declarar, porque otras personas pueden ser nuestra ayuda, nuestros compañeros. Dios puede abrir puertas cuando vos compartís acerca de lo que querés hacer. Quiero compartirles algo pequeño. En este tiempo, mi esposa dijo así, vamos a comenzar una copa de leche, pero no solo eso, sino que también me gustaría empezar a preparar en la parte educativa a los chicos. Y también enseñar un principio de la palabra de Dios. En poco tiempo se juntaron algunos jóvenes después de nivel terciario y dicen, nosotros te vamos a ayudar para colaborar en la capacitación de estos niños. Y así lo hicimos. Y también otras mujeres dijeron, nosotros te vamos a ayudar con esta meta. Yo te voy a ayudar a hacer panes caseros. Otro dijo, yo puedo ir a preparar la leche. Entonces así uno y otros fueron colaborando para que hoy en día este ministerio pueda ser real. ¿Vieron lo que es un desafío de fe? Y lo que es declarar lo que Dios tiene. Cuando uno abre sus labios, Dios muestra también en quién puso el peso en el corazón
para que te ayude a cumplir ese deseo en el corazón. Y es importante que uno pueda declarar o pueda anunciar el deseo del corazón que tiene. Qué lindo es, ¿eh? Porque ahí es cuando Dios también abre las puertas, abre los corazones y abre las oportunidades para que también se puedan realizar. Voy al último principio. Se llama el principio de la iniciación. Hasta ahora todo ustedes van a ver que es preparativos, evaluación, planeación, inclusive hasta anunciar lo que se quiere hacer, pero llega un punto donde la fruta tiene que caer de madura. Es el punto donde nosotros necesitamos iniciar lo que queremos realizar. Hasta ese momento es como el precalentamiento, pero es el momento de que el partido arranque y que se pueda definir cómo va a suceder el partido. Saben que en los circos hay dos tipos de trapecistas, el que camina sobre la cuerda floja, pero hay otro que hace equilibrio y salta de una soga a otra, trepándose, y es increíble porque mientras una soga va yendo y viniendo, la persona que va a hacer el salto especial va agarrándose sobre ese mango para poder hacerlo. Pero hay algo importante: hasta que no suelta, no se puede agarrar de la otra. Y ese es el salto de fe. Eso es iniciar. Es tomar el riesgo y poder comenzar las cosas. Y de pronto hay un espacio entre la primera soga y la segunda, y ese espacio se llama fe. Y no quiere decir que uno no va a tener miedo de soltar algo para tomar otra cosa nueva. No significa que uno no toma un riesgo en ese momento. Pero es el momento necesario e indispensable. ¿Saben que dice la Biblia que el perezoso es más sabio que muchísimos más, que una legión de sabios? Pero dice que nada hace y nada logra, porque no pone las cosas en práctica. Así, de la misma manera, nosotros podemos tener un plan, podemos tener un diseño, un proyecto, pero hay un punto importante: estirarse y jugarse por la fe. Muchas personas tienen sueños, pero pocas personas lo logran. ¿Saben por qué? Porque no dan el paso de comenzar lo nuevo. Muchas personas tienen miedo a emprender negocios, miedo a emprender ministerios, pero hasta que vos no lo puedas saltar a ese vacío, a saltar por la fe, nunca va a suceder. Dice la palabra de Dios, y hablando de los miedos, el salmista David decía: cuando siento miedo, confío en ti, mi Dios, y te alabo por tus promesas. El valor no es la ausencia de miedo. El valor es avanzar a pesar de tener miedo y enfrentarte a toda clase de situaciones. Filipenses 4:13 decía el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo hacer en Cristo que me fortalece. ¿Saben? Miedo vamos a tener todos. Lo importante es esto: saber que nosotros necesitamos vencer el miedo por medio de la confianza en Dios y en sus promesas. Quiero darte, para terminar, la clave para la fe audaz. Quiero darte, para terminar, la clave para, en realidad, pasar y dar ese salto de fe. Y es moverse en contra de tus miedos. Si en este día querés que algo quede claro, es así: necesitas moverte en contra de tus miedos. ¿Cuáles son tus miedos? Me acuerdo que estaba en la palabra de Dios en Éxodo, capítulo 14. Dice que Moisés ya había atravesado los 10 milagros, las 10 señales prodigiosas de Dios, y estaban caminando con el pueblo de Israel por el desierto y llegaron hasta el frente del Mar Rojo. Cuando estaban allí, en ese momento, se encontraron que un ejército venía detrás para exterminarlo. Y naturalmente vieron un mar adelante, un ejército atrás, y tuvieron miedo. En eso Moisés levanta una oración y le dice al Señor, le dice: ¿qué hacemos, Señor? Y ahí el 14, versículo 15 dice: pero Dios le dijo a Moisés: ¿y tú por qué me pides ayuda? Mejor ordena a los israelitas
seguir adelante. Mirá la respuesta de Dios. En pocas palabras, Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel o a Moisés, le dice, ¿por qué me preguntás? Moisés, hacé lo que tenés que hacer. Tenés que cruzar el mar. Dile al pueblo que camine. Y hay momentos donde Dios parece que estamos en una situación de prueba, momento difícil, y que nuestra mayor excusa es, voy a orar hasta que Dios me conteste. Pero Dios dice, basta de oración. Lo que yo quiero que vos entiendas es que vos tenés que caminar en fe. Que ya no pongas como excusa la oración, sino que la oración es el complemento de una vida de fe. En ese momento Dios le dijo, ¿por qué? ¿Por qué me preguntas tal cosa? Camina. La pregunta es, ¿qué cosas necesitas caminar aún en medio de las pruebas? ¿Cuál es tu mar rojo? ¿Cuáles aquellas cosas que todavía no te animás a enfrentar? Quiero dejarte en esta noche o en este día que están realizando el grupo, quiero dejarte estas preguntas. ¿Qué es lo que escuchaste en este día? Y cuando te estoy hablando qué es lo que escuchaste, quiero decirte qué es lo que Dios te está queriendo decir. Lo segundo que quiero preguntarte, ¿qué es lo que piensas? Es decir, ¿cuál es el paso que vos tenés que dar? ¿O cómo aplicás esto en tu vida? La tercera pregunta que tengo para hacerte, ¿qué vas a hacer? En Santiago capítulo 1, versículo 22 dice, Dios, que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Dios quiere hablar y desafiarte en fe en este día. Quiere que puedas vencer aquellas cosas que tienes miedo, que de pronto parece un gigante para ti. Dios quiere que vos lo puedas vencer. Pero la pregunta es, ¿qué vas a hacer con la palabra de Dios? Dios dice que Él no está esperando oidores olvidadizos, sino hacedores de su palabra, que cuando escuchan su palabra, lo hacen. Esto es el lugar donde Dios quiere cambiar tus pensamientos en oraciones. Dios quiere cambiar que sean pensamientos o sueños que puedan ser en oraciones verdaderas, genuinas y de fe, diciéndole al Señor lo que estás dispuesto a hacer. Y espero que esta semana que estamos desafiándonos en fe, puedas asumir y enfrentar tus miedos, que estés listo para vencerlos. ¿Cómo se vencen los miedos? Conociendo la verdad, evaluando. Eso es otra de las cosas importantes en tu vida. No solo tenés que evaluar, sino que también tenés que calcular el costo. Es necesario también que puedas declarar lo que vos querés hacer. Pero hay un punto importante. Es el momento de empezar a dar pasos de fe. Saltar en fe. Y no solo saltar, sino soltar tus miedos en fe. Y espero que el Señor te anime y te desafíe en este día para que puedas vivir una vida de fe enfrentando temores. Me gustaría terminar orando allí en tu grupo. Y si estás allí, me gustaría que puedas inclinar tu cabeza. Y allí en el silencio de tu corazón, tal vez hay alguna persona que está por primera vez y de pronto dice, estos locos aquí, no sé lo que van a hacer, y tenés tal vez más miedo que seguridades, pero puedas decirle al Señor, bueno, mi salto de fe es que quiero confiar en ti, Dios. Y para vos que ya tenés tiempo en las cosas de Dios, también quiero decirte en este día, que le puedas decir a Dios, Dios, ayúdame a vencer estos miedos. Señor, sosténme en estos pasos. Y como decía David, quiero decir, en el momento que tengo temor, yo confío en ti y quiero alabarte por tus promesas, que tú estarás conmigo todos los días. Gracias, Dios, por este día. En tu nombre, Jesús. Amén. Y espero que hayas disfrutado este día. Es un buen tiempo para compartir allí en el grupo acerca de cuáles son aquellas cosas que más temores te dan, pero que necesitas vencerlo, para que puedas vivir una fe que realmente sea audaz. Dios te bendiga.